Bendiciones del Altísimo, bendiciones de Dios, bendición de lo alto para todo aquel que está viendo nuestro canal Saetas. De verdad, muy buenos días. Espero que Dios haya bendecido sus vidas en el resto de todas las semanas que hemos estado viendo y estudiando la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por eso. Antes de que todo, saludo a todos los hermanos que han estado pendientes del canal. Esta semana ha sido una semana de procesos, estas últimas 2 semanas diría yo, de procesos para nosotros como familia que atendemos a Dios y que servimos al Señor. Pero aquí estamos trabajando para su servicio, trabajando para su benevolencia, para su misericordia. Y le damos gracias a Dios por un día más. Le damos gracias a Dios porque nos ha puesto en su camino para dirigir su palabra y llevarla al corazón del hombre. Bendito sea el Señor por eso. Hoy es un día especial. Tiene usted, hermano, hermana, aquellos que están recién entrando en los caminos del Señor, tiene que mirar que todos los días son nuevos en su palabra. Todos los días van a ser nuevos. No hay un día que va a ser igual a otro. Y lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. No se puede cambiar, no lo va a poder cambiar de lo que haya pasado. Así que continúe hacia adelante buscando el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Pues bien, entrando en materia, entrando en el tema, entrando en su palabra divina, en su palabra especial, en su palabra que nos llena el corazón, queremos continuar esta faceta de tiempos en que hemos hablado de la palabra de Dios y lo que nuestro canal quiere hacer para llevar su palabra mucho más a su corazón es ir haciendo introducción a la palabra de manera que usted pueda complementarse. Como lo he venido haciendo desde el primer video, hemos hablado de Dios, hemos hablado de su Hijo, hemos hablado de su Espíritu Santo, hemos hablado del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que se debe de entender, comprender y llenar el corazón con arrepentimiento para el perdón de todos sus pecados. Hemos hablado de creer en Dios, de qué es lo que tenemos que poner en nuestro corazón para creer completamente en todo lo que estamos leyendo a través de su palabra. Una vez que su palabra es entendida, leída, comprendida, va a llenar su corazón, va a llenar su vida. Y esa creencia va a hacer que usted tome acción para continuar. Entonces, hoy yo le digo, ¿usted ha creído en Dios? ¿Usted ha creído completamente en su palabra? ¿Usted ha creído en lo que su palabra le ha dictaminado su corazón? Hay personas que con una palabra que han escuchado, la vida cambia. Yo puedo decir que en mi vida una palabra cambió mi vida, cambió mi manera de ver las vicisitudes que tenemos en este mundo. La confianza que ponemos en este mundo fue cambiada por una palabra. Más adelante diría y expresaría un poco de mi testimonio para poder que usted se llene también de eso, porque los testimonios revelan a Dios en su corazón también, a través de lo que otras personas han vivido, han cambiado. Entonces le pregunto si usted se ha llenado de Dios en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, debido a la crisis pandémica, debido a las crisis de trabajo, debido a la crisis familiar, porque esto ha causado problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas vinculares con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y usted ha buscado a Dios principalmente. Déjeme felicitarlo porque Dios es el sostén de la vida, el sostén que nos mantiene en la fuerza, en la fortaleza en este mundo. No pudiésemos ser nada sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, si usted tomó esa iniciativa, si usted tomó todos esos valores y entonces usted está escudriñando la palabra, no solamente con este canal, sino con algún otro canal o con algún otro vínculo que le llame a Dios, que tome a Dios para su vida, déjeme felicitarlo porque es la mejor decisión que usted ha tomado. Pero hoy yo te traigo un punto muy importante, porque una vez que hemos entrado en la creencia completamente, en tener una fe que jamás ni nunca algo nos pudiese cambiar nuestra manera de ver, nuestras
posiciones delante del mundo y que hoy en adelante aborrecemos ciertas cosas del mundo, porque el cambio en nuestras vidas empieza como que ya yo no soporto este tipo de vida, yo no soporto estar en este tipo de condición, teniendo este tipo de amistades que corrompen el corazón, amistades que te llenan de solamente de situaciones que van en contra de Dios. Y hay que aprender, porque esas amistades también tienen derecho al cambio. Y una vez que usted tome la decisión del cambio, posiblemente hasta sus amistades también cambien. Regularmente no sucede así, pero podrán ver algunos tu cambio y podrá eso llenarle sus pensamientos positivos de entender por qué ahora esta persona es así. Pero volviendo, si usted tomó esa decisión, ahora entremos a la faceta o entremos digamos, a la puerta principal que es Cristo. ¿Y cómo vamos a entrar a esa puerta? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Hay una condición especial, hay una condición que debe de llenar tu vida y debes de creerla con tu espíritu y con tu corazón, llevarla en tu mente y sentir: esto es un paso nuevo que debo de dar, esto es un paso que va a tomar mi vida y que Cristo va a ser el guía ahora de mi vida. ¿Y de qué manera podemos entonces entender? ¿Cuál es el paso principal? Nosotros hemos leído anteriormente en la palabra de Dios un pasaje que es muy importante y que todavía yo lo sigo estudiando hasta el día de hoy. Y un pasaje que nos permite entender que hay una condición para poder estar en el reino de los cielos. Déjeme decirle que usted, viviendo esta vida que Dios le ha entregado, esta vida en este mundo, usted puede vivir en el reino de los cielos. Y usted dirá: pero pastor, ¿cómo usted está diciendo que está viviendo en los reinos de los cielos? Sí, porque una vez que usted le cree a Dios, una vez que usted confía en Dios y que acata su palabra, usted empieza a vivir en un lugar, en una situación, porque en una situación diferente, su vida empieza a entrar en una faceta nueva, empieza a entrar en un cambio radical, y lo que usted veía antes, usted lo va a empezar a ver. Dice la palabra que sus ojos serán desvelados, serán caídos, todo lo que estaba oculto, Dios lo empezará a revelar. Entonces, ¿cuál es este cambio que debemos hacer? Mejor dicho, ¿cuál es la decisión que debemos de tomar? Entonces, para esto yo le voy a decir que usted debe de nacer de nuevo. Usted tiene que buscar el nuevo nacimiento en Dios, la nueva vida que Dios le va a entregar a través de este nuevo nacimiento. Y usted dirá: ¿cómo es? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo otra vez tener una nueva vida? Entonces, déjeme llevarlo a la palabra de Dios, que sea la palabra la que lo guíe, que sea la palabra la que lo instruya, no sea yo. Yo solamente soy un instrumento, como una guitarra, como un piano, como un carro que se deja manejar por Dios, que se deja tocar por Dios, y que simplemente va a transmitir lo que Dios ha colocado en mí para mi testimonio propio, para su testimonio también. Entonces, vámonos a la palabra de Dios que está en Juan 3. Amén. Y entonces vamos a leer este pasaje de nuevo. Lo leímos en un video anterior por la parte de querer creer, y esta va a ser la parte de querer nacer de nuevo. Mire lo que dice en esta palabra, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en las palabras Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no Dios está con él. Confiadamente está diciendo que Dios está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor está diciendo algo sumamente importante, y ya vamos a entrar ahí. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y le dice en respuesta: pues
¿Puedo acaso, otra vez vuelve Nicodemo a preguntarse a sí mismo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Respondiendo nuestro Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este momento donde nos ha señalado que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que buscar tu nuevo nacimiento, buscar ese nuevo nacimiento que tú vas a nacer en nosotros para que nosotros podamos seguir tu camino, tu verdad, tu vida, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, porque tu palabra tiene que ser dirigida y llenada simplemente por tu fortaleza. Gracias, Señor, por aquellos que están dejándose llevar por tu Espíritu Santo, y te damos gracias por aquellos que han decidido tomar la iniciativa de querer buscarte de corazón, espíritu y mente. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, esto es un pasaje bien importante, solamente está escrito en el Evangelio de Juan, y de alguna manera u otra es muy importante, porque es el inicio, es la entrada, es la puerta, es aquello que nos hace comprender y entender el nuevo nacimiento, la nueva vida que tú vas a tener que completar. Y hay un solo paso que está escrito y descrito en esta palabra hermosa. Hay un solo punto que dice sencillo, el que no naciere de agua y espíritu. Y usted dirá, pero ¿cómo vamos a nacer de agua y cómo vamos a nacer de espíritu? Muy simple y muy sencillo, su palabra también lo describe. Bien, comprendiendo y entendiendo que estamos hablando de un momento claro, de un momento comprensivo, de un momento donde nuestro nuevo nacimiento depende de estos factores, busquemos estos factores. Hemos entendido a través del tiempo que cuando Cristo caminaba, lo primero que hizo antes de empezar su ministerio fue bautizarse. Entonces, para darle la respuesta a todos aquellos que conocen esta palabra mucho más común en todas las iglesias y denominaciones, hay una palabra sencilla que es el bautismo. El bautismo en sí es una medida, es una ordenanza, es un sacramento, también se le conoce, para poder tomar un paso de entrada a la nueva vida, un paso de entrada al nuevo camino, un paso de entrada en tu verdad y en tu interior, que seas prácticamente perdonado, que seas prácticamente digamos, llevado al nuevo nacimiento. Y esa condición solamente se da por esta palabra bautismo. Esta condición se da por esta sencilla ordenanza del Señor, donde tú vas a tomar una decisión. Y es una decisión acorde a lo que has vivido. Acorde. Usted dirá, ya yo creo en Dios, yo no necesito bautizarme. Hermano, yo le estoy leyendo esta palabra y le estoy haciendo entender, o le quiero hacer entender, que Dios te da ordenanzas, Dios te da vías para que lo busques, para que puedas tener con Él una relación. Y esto es un paso importante en su vida. Esto es un paso comprensible en su vida. Usted dirá, pero es que ya a mí me bautizaron. Yo tenía 6 meses cuando me bautizaron. Gloria a Dios. A usted lo bautizaron en una condición que no es la que está representada en la palabra de Dios. Vamos al concepto básico, y yo quiero que esto usted lo busque conmigo. No soy yo el que le está dando los conceptos. Usted puede buscar cualquier concepto y darse cuenta de lo que hay. Usted dirá, bueno, pero es que al niño lo llevamos cuando nace y se lo presentamos a Dios de esta manera para que Él pueda ser bautizado. El niño en ese momento no tiene una decisión. El niño en ese momento no conoce ni entiende lo que está pasando. Déjame decirte que ese niño que tú estás llevando a esa edad está mucho más libre, está mucho más inocente, está mucho más puro para poder comprender las cosas, y ni siquiera todavía en sí hay un pecado que esté manifestándose. El pecado está con él, el original. Eso sí, pero con Él todavía no hay impureza. Decía el Señor, deja que los niños vengan a mí. Por alguna condición u otra quería que los niños se acercaran a Él.
Y eso es un factor. Si usted tiene hijos pequeños, si usted tiene hijos grandes, usted tiene que hacer concordancia y de llevar al Señor hasta sus hijos. Que sus hijos sigan lo que usted está siguiendo, que está entendiendo por medio de su palabra. Cuando los hijos ven el cambio en los padres, los hijos empiezan a razonar y a cambiar también. Hay momentos, y yo sé y entiendo, cuando ya son adolescentes, que es un poco comprensible y entendible, que no van a querer cambiar tan fácilmente. El mundo los absorbe, el mundo los atrapa, el mundo los quiere conducir a las vivencias, ¿verdad? Oh, yo quiero salir, yo quiero tomar, yo quiero divertirme, yo quiero tener mi novia, yo quiero tener esto, y quiero tener ciertas situaciones donde, ¿verdad? Nosotros tratamos de que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos. Y la mejor condición es que ellos puedan seguir lo que usted ha seguido. Entonces, para dar una definición, podemos como que buscarlo siempre. Internet te va a dar muchas opciones y muchas calificaciones de qué es lo que puede ser el bautismo y de cómo se calificaba. Mira lo que dice esta definición. Es el primero de los sacramentos del cristianismo. Recibe el nombre de bautismo. A través de él se conoce el carácter de cristiano a una persona. Por ejemplo, si Ricardo me invitó a un bautismo de su hijo, el día de tu bautismo llovía muchísimo y llegamos empapados a la iglesia. En mi opinión, el bautismo debía ser una elección de cada uno y no de una imposición de una familia. Esto es como una definición que conseguí. Entonces, digamos, es una definición como a veces las personas lo ven. El verbo bautizar deriva de un vocablo griego. Todo lo que está escrito en la palabra, prácticamente en el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Era una manera, era como que decir el lenguaje primordial en ese momento. Y dice que tiene el significado de sumergir. Y aunque hace referencia directamente al primer ritual iniciático del cristianismo, también se utiliza para referirse a cualquier rito de iniciación independientemente de la religión. Quiere decir que en algunas denominaciones también le llaman bautismo y ni siquiera se sumergen en agua. Pero este es el significado. El significado congruente, el significado de bautismo es sumergirse, entrar dentro del agua, complementarse con el agua. No es que el agüita te cae en la cabecita y entonces ya fuiste bautizado. No. Y tiene que ser un agua bendita. No. Yo quiero ser claro con esto porque tenemos que leer la palabra, no solamente ir a un templo y que nos enseñen lo que el templo nos está diciendo. Tenemos que leer la palabra, hermano. Vuelvo y repito, en todos los videos trato de decirlo. Mira, no hay excusa para que usted no tenga una aplicación en su teléfono ahora, porque ahora todos tienen un teléfono inteligente. Aquellos hermanos que están ya de una edad muy avanzada, sigan leyendo la palabra. Si usted no tiene una palabra, si usted no tiene una Biblia con usted, hermano, y usted necesita que yo le envíe una, escríbame por medio de este medio y yo con mucho gusto le enviaré una Biblia. Vamos a empezar a entregar Biblias, vamos a empezar a entregar palabra. Esto lo dejo de referencia para que usted se sienta complacido de tener con usted una palabra que usted pueda leer, una palabra, una Biblia, un libro, con los 66 libros que Dios nos entregó. Pues bien, entonces la noción del bautismo se utiliza por otra parte en contextos en diferentes partes religiosas. El bautismo puede ser complementado de una manera, como ya lo expresé. A veces se bautizan y ni siquiera están sumergiéndose en agua, sino que están haciendo un rito y ellos le llaman bautismo. Porque para el cristiano en aquella época, aparentemente digo, fue, digamos, un éxito. Entonces, ¿qué pasó? La condición romana empezó a entender y a comprender que el cristiano estaba teniendo tantos seguidores, o sea, veían que podían arrasar masas sin usar la fuerza. Y eso es un factor importante de entender la parte romana de aquel entonces, de la época de Jesús. Una vez que ellos se dan cuenta, este gobierno romano se da cuenta de que no necesitaba usar la fuerza para arrastrar tanta gente, sino que solamente necesitaban la creencia en Dios, empezaron a usar ciertas artimañas. Bendito sea el Señor. Pues bien, vuelvo y digo,
El concepto de bautismo es sumergirse dentro del agua, conciliarse con Dios, que haya el efecto del agua limpiadora que es Cristo Jesús, porque el agua va a ser simplemente el medio donde Jesús y el Espíritu Santo y Dios van a usar para que usted pueda ser limpio, para que usted pueda ser procesado, para que todos los pecados sean arrastrados y llevados completamente al fondo del mar, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Eso me recuerda a algo que está en el Antiguo Testamento, está en Segunda de Reyes, y eso es una enseñanza que desde el primer tiempo ya los profetas tenían, ¿verdad? Esa relación con Dios, y esa relación con Dios los llevaba a darle a aquellas personas que buscaban a Dios, al Dios de Israel, al Dios convincente, buscaban soluciones para sí. Y este rey que se llamaba Naamán, un rey con carácter un poco rígido, un poco prescindible, pero llegó un momento donde este hombre padeció de lepra. Y él quería buscar las respuestas. ¿Por qué con esa condición? Y fíjate que lo que Dios le entregó al profeta fue que fuera al río y se sumergiera por debajo del agua, se sumergiera 7 veces, un número que Dios utiliza mucho en su palabra. Si usted va a estudiar la palabra, va a estudiar y a escudriñar, que va a darse cuenta que Dios utiliza mucho ese número, el número 7, ¿verdad? 7 días creó el mundo, 7 días fue que el arca de Noé bajo el agua, y así sucesivamente hay varios momentos donde utiliza este número múltiplo. Amén. Entonces Naamán se sumergió en el agua, sumergiéndose en el agua, así como Dios dirigió al profeta, y así Naamán tomó esa decisión, una decisión complementaria, porque de repente hay gente que no pudiese creer en el momento de lo que una persona diga, haz esto que Dios me está dirigiendo para que lo hagas. Porque va a suceder que pastores van a decirle a otras personas, usted puede entrar en los caminos de Dios, pero debe de bautizarse. Y usted va a decir, no, pero ¿por qué? Yo no necesito. A mí me bautizaron cuando yo estaba pequeño. Créame, hermano, es el cambio, es la nueva vida. Entonces, volviendo al versículo de Naamán, que está en Segunda de Reyes, el versículo 5, capítulo 5, para que lo pueda buscar y estudiar. Naamán se sumergió en el agua y automáticamente después de la 7ª vez que subió ya la lepra había desaparecido. Es un ejemplo, es prácticamente una proyección de lo que el bautizo hace, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tiene preparadas nuevas cosas para ti. Dios tiene camino abierto para ti. Dios quiere que llegues a Él, pero hay que cumplir requisitos, hermano. Hay que cumplir requisitos. No se trata de llegar un domingo, no se trata de llegar un día a la semana, no se trata de llegar a Dios de repente una vez al año. No. Esto es una relación a diario. Esta relación con Dios es a diario por medio de su palabra y por medio de aquellos hombres que han tomado la decisión de seguir a Cristo y enseñar su palabra. Pues bien, entonces, viendo este ejemplo complementario, este ejemplo que nos da a entender que el bautismo es algo que viene o que proviene desde el Antiguo Testamento, donde el agua simplifica la pureza, donde Dios actúa sobre el agua y actúa como una condición. Pero lo que leíamos al principio y estábamos leyendo es lo que Cristo nos revela, nos hace la revelación. Acuérdense que Cristo es la palabra andante. Cristo es el complemento de Dios en la tierra. Es su palabra. Dice que cuando el verbo se hizo carne, el verbo se hizo cuerpo, la palabra se hizo un complemento en una persona, en un ser que pudo caminar en esta tierra. Gloria a Dios. Entonces Cristo nos revela esto y nos dice muy claro, hermano. Dice en el versículo 3 de Juan 3:3 dice, de cierto es cierto que el que no nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le volvió a preguntar, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Volvemos a este versículo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo, en un enredo espiritual, en un enredo de enseñanza, en un enredo de todo, trata de poner una pregunta que para muchos pueden decir, es una pregunta tonta. No es una pregunta tonta.
Es una pregunta sarcástica. Él quiso ser un poco como que sarcástico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer? ¿Cómo voy a volver a nacer de nuevo? Eso va a ser complicado. Y Jesús, siendo tajante y concreto, usted tiene que leer con fuerza lo que estoy leyendo, usted tiene que leer y escucharse a sí mismo, leer la fuerza con que Cristo está respondiendo. Cuando dice de cierto, está diciendo, de verdad te estoy diciendo algo que es importante, ¿verdad? El que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, oye, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario de nuevo. Ahí está haciendo, respondiendo esta parte del principio. O sea, él se maravilla como que la expresión, bueno, tengo que nacer de nuevo. Entonces, el Señor, para darle como mucho más templanza a la fuerza de su palabra, le dice, el viento sopla de donde quiere, ¿ya? Y oye su sonido. Es verdad, a veces nosotros sentimos que el viento sopla y oímos cómo pasa por nuestra oreja. Más ni sabe dónde viene ni dónde va. No sabemos para dónde está yendo ese aire, ese viento, esa fuerza. No sabemos dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una vez que usted toma la decisión de entrar en este camino, una vez que usted toma la decisión de decir, me voy a bautizar, voy a buscar la manera de que Dios me bautice, que el Espíritu Santo me bautice, que buscar en la iglesia del Señor, buscar un hombre de Dios que me guíe y me coloque en el bautismo del Espíritu Santo, que me coloque y me haga abrir el cielo y que pueda empezar a nacer de nuevo. Una vez que usted haga esto, usted lo va a sentir. Por eso es que sí soy un poco, digamos, tajante en esta respuesta. Usted tiene que creerlo. Usted no puede ir, por gozo, por gozo no, digo por emoción. Usted tiene que tener el gozo del Señor. Nada en el Señor se hace con emoción. La emoción es algo que no permanece. El gozo permanece. El gozo de Dios siempre permanece. Así usted esté triste, el gozo de Dios permanece. Así se murió alguien que usted quería y amaba, el gozo de Dios permanece. Usted tiene que estar siempre gozoso porque la voluntad de Dios es gozosa. Entonces dice, el viento sopló y le dio este ejemplo a Nicodemo. Y mire Nicodemo y le responde en el 9, ¿cómo, puede hacer esto? Y Jesús otra vez le dice, eres maestro y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto lo decía en otro video. ¿Cómo usted va a creer cosas que está viendo con sus propios ojos en la enseñanza? Y entonces, ¿cómo las va a asimilar en la parte espiritual, que son del reino del cielo? Para nosotros poder atender nuestras vicisitudes, nuestras dolencias, nuestros pasos a seguir, que podemos palpar con estas manos, con estos ojos. Nosotros debemos de confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y así, de tal manera, las cosas del cielo serán reveladas. Amén. Pues bien, si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Y cómo vas a creer entonces si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Está hablando de quién? De sí mismo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene la preciosa palabra que nunca voy a dejar de repetir, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si vamos hacia arriba, Dios nos está revelando a través de su palabra que debemos de nacer de nuevo, en agua y en espíritu. El bautismo es un momento especial en su vida.
Va a ser un momento especial en su vida, hermano, si usted toma la decisión. Porque el cambio que Dios va a dar en usted, no crea que lo va a dar en las primeras 24 horas. No asemeje esas cosas. No es tanto todo como película. Aunque hay casos donde hemos visto que la gente ha salido del agua con un resplandor en la cara que uno no sabe ni entiende cómo podemos verlo. Hemos visto personas saliendo alegres, contentas, gozosas, que antes no eran así. Y que sus vidas empezaron a cambiar desde el día 1. Como te digo, el cambio a veces no es tan rápido, porque depende de ti lo que tú quieras seguir y creer. Y lo que vas a tener que creer y seguir es su palabra, seguir en su movimiento. Esta es la entrada, no es el final. El bautismo es prácticamente el paso más radical en su limpieza interna, tanto de su espíritu, de su mente y de su alma. Dios va a tomar en ese momento todo lo que usted era y lo va a sacar, lo va a quitar. Sus pensamientos no van a ser los mismos, porque sus pensamientos ahora van a empezar a contrarrestar los pensamientos que usted tenía. Usted no va a ver igual, sus ojos no van a ver igual, porque usted decidió creer. Porque usted decidió creer en uno solo, en su único Hijo unigénito, para que usted y su vida eterna no se pierdan. Yo le invito que si usted quiere conocer más sobre el bautismo, si usted quiere conocer más sobre este sacramento, esta manera de nacer de nuevo, de tomar iniciativa de nuevo, de tener una nueva vida en Dios, una vida resplandeciente, una vida que no tenga tristeza, sino que simplemente sea de paz, alivio, y que usted pueda ayudar a otros también, porque Dios te va a llamar a servicio. Yo soy de los que creo que todos aquellos que entramos en los caminos del Señor verdaderamente entramos en servicio. No es hacer un pastorado, no es hacer un evangelista, no es hacer un maestro. No estoy hablando de los dones específicamente. Los dones son revelados a través de tu creencia también. Estoy hablando de que una vez que tú crees en todo lo que estamos hablando el día de hoy y lo que hemos hablado, tú vas a poderlo expresar también. Porque así trabaja y funciona el Espíritu Santo de Dios, que es tu guía. Amén. Entonces, ¿qué impide que usted sea bautizado? Nada impide que usted sea bautizado. Nada en este mundo impide que sea bautizado. Hay una palabra que está en Hechos 8 y me vino al corazón poderla expresar en este momento. Ya estamos casi por terminar. Y yo quise dejarlo para que usted entienda. Este hombre, que era un eunuco, ¿verdad? Simplemente fue interceptado por Felipe. Y Felipe, en ese encuentro, pudo tener una conversación, un encuentro con esta persona. Pero vamos a leer la palabra. Y entonces entremos en ese hecho. Dice Hechos 8. Déjame decirte dónde lo vamos a leer. Para no extenderme mucho. Ok, ya. Está en el versículo 26. Dice la palabra que era un Felipe y el Etiopía, o sea, era como un eunuco, también le dice la palabra. Un Felipe, Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. Mira, aquí estamos hablando de un ángel. Yo quiero a veces, para los incrédulos que a veces pues no entienden mucho, como decimos que un ángel le habló, es porque el ángel se le va a acercar a un servidor del Señor, no se le acerca a cualquiera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, al cual desierto. Entonces él se levantó y fue obediente, rápido, dijo: tengo que ir porque aquí el que me está hablando es otro. Así son los que trabajan con el Señor. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Él tenía consigo aparentemente una copia y estaba leyendo versículos del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Gloria sea al Señor. Mira, el Espíritu te va a dirigir a hacer las cosas de servidor. Si tú eres una persona que estás bautizada y que has creído, este video o este capítulo que estamos hablando hoy también es para nosotros, porque nosotros vivimos al Espíritu y cuando el Espíritu nos habla que debemos de hacer algo, vamos a obedecer, porque ya usted pasó por ese proceso. Usted es un cristiano que ama al Señor. Usted debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. Usted puede escuchar en su interior, usted puede escuchar en su corazón, usted puede escuchar en su piel. Aleluya. Yo que lo digo y lo puedo expresar, así es. Dice entonces que el Espíritu le dijo que se acercara a ese carro. Dice el 30, acudió Felipe, lo oyó y que leía al profeta Isaías y dijo, pero Felipe le preguntó, ¿usted entiende lo que usted está leyendo? Y dice el 31, sí, y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare, no? ¿Cómo voy a poder entender lo que estoy leyendo si nadie me quiere enseñar? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, ¿no? El que estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Habla de Jesús en el momento de que está revelando Isaías lo que era el Señor. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿qué dice el profeta de esto? ¿De sí mismo? ¿De algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, la anunciación del evangelio de Jesús. Aleluya. Entonces Felipe abriendo su boca. Felipe abrió su boca, quiere decir que empezó el Señor a hablar a través de su boca. Es una expresión que abre la boca en el sentido de empezar a querer transmitir lo que el Señor transmite. Porque si no dijera, Felipe empezó a hablar, pero está diciendo, está completamente respondiendo que él abrió su boca para que el Señor transmitiese lo que va a transmitir. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo entonces sea bautizado? Mira la pregunta que tiene alguien que apenas está leyendo una profecía, se le está dando el evangelio. Está entendiendo que el medio del agua es un medio. Entendió que era un medio. No, es que yo me quiero bautizar en el río Jordán. Si no es ahí, no me voy a bautizar. Pues bien, ese es el punto más claro, ¿no? Entonces, para cerrar, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. El eunuco creyó que era el Hijo de Dios. Aleluya. Y mandó a parar el carro a sus sirvientes y descendieron del agua y Felipe y el eunuco le bautizó. Con la orden de Dios, desde el momento en que Felipe se levantó, fue a cumplir el servicio del trabajo del Señor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, gozoso de su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Esto es una teletransportación, como lo quieran ver, digámoslo de esta manera. Pero cuando decimos que el Espíritu fue arrebatado, quiere decir que Dios usa sus medios. Yo quise leerlo hasta el final para que usted quede con eso en su corazón también. Y pasando anunciaba el evangelio y siguió evangelizando. Entonces, hermano, para concluir, para poder entonces terminar el día de hoy y poderlos ustedes dejar completamente con el bautismo en su corazón. Si usted no ha sido bautizado, si usted no ha entrado en ese proceso, si usted necesita ser bautizado y con esto usted ha creído, ha sentido la anunciación del Señor en su corazón por medio de su palabra, que para poder entrar al reino usted debe de nacer de nuevo a través del bautismo, yo le exhorto a que busque una iglesia, a que busque un pastor. Siempre digo que el pastor tiene que tener el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, el amor de Cristo. Amén. Le exhorto que lo busque. Si usted necesita comunicarse con nosotros, puede hacerlo por estos medios. Puede escribirnos al medio del Instagram, Facebook, nos puede escribir también por este medio de YouTube. Deje su nombre o envíe un correo a saetasdeverdad@gmail.com
y nosotros podemos ayudarles a conseguir a un pastor o a una iglesia que pueda darle a usted la entrada por medio del Espíritu Santo al bautismo y que usted sea una nueva persona para una nueva vida en Cristo Jesús para Dios. Amén. Pues bien, nuestra iglesia también dispone de esa condición, la iglesia de Jesús Luz del Mundo, con el pastor Jack Robillar y su esposa Sandra de Robillar. Podemos también tomar para usted esa decisión y si usted ha decidido puede comunicarse también con nosotros para poderlo llevar de la mano con el bautismo. Siempre entienda que para poder tomar esta decisión usted tiene que tener una seguridad en sí y recibir también una instrucción previa para que usted pueda bautizarse. La instrucción previa, como la vimos en este pasaje, se la dio Felipe al eunuco. Quiero darle a entender que el evangelio es complemento, es vida, es amor. Así que los dejo con eso y ahora ponemos por medio del Espíritu Santo una adoración pequeña, una adoración que usted tenga que tener en su corazón para poder brillar el día de hoy con el bautismo. Si hoy usted tomó la decisión de buscar la parte de Dios para el cambio, el nacimiento de nuevo, usted diga, le quiero nacer de nuevo, Señor. Él te va a dar unas respuestas a través de lo que tus pensamientos, respuestas a través de otra persona. Él va a enviar un Felipe a tu puerta para conseguir que puedas llegar a sus pies y llegar a ser una nueva criatura. Una vez que tú eres bautizado, eres una nueva criatura. Dile con el corazón, y lo que quieres expresar en este momento es algo que tiene que salir de tu mente, es algo que tiene que salir de tu espíritu, es algo que tiene que salir de tu alma. Tienes que condicionar las tres cosas al mismo tiempo, no pensar en otra cosa. Eso es lo que yo trato de hacer en una adoración, en una alabanza a Dios, porque nos convertimos a Él y somos para Él y vivimos para Él. Amén. Entonces yo le diría al Señor, quiero nacer en ti, con tu nuevo poder, vivir en ti y llenarme, Señor, de tu corazón. Quiero nacer en ti y brillar como el sol, que tu rostro, Señor, resplandezca mi rostro, Señor. Quiero nacer en ti y llevarte en mí y tener para ti, Señor, una nueva vida para siempre. Porque Dios es eterno. Dios es eterno. La vida es Él. Él será en ti y será para ti. Aceptamos que tú, Señor, eres nuestro corazón. Quiero nacer en ti. Así que para nacer en Él, usted debe de tomar un paso, nacer. Y nacer de nuevo significa tomar un nuevo paso. Yo me despido, soy el pastor Gustavo Pulgar del Ministerio Saetas de Verdad, esperando que esto haya sido gratificante para su vida y para su camino. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.